Muy buenos días para todos, vaya el cordial saludo a todos los chicos del segundo curso. Aquí les saluda el profesor Roberto Vera, gustoso de poder reencontrarme con todos ustedes para volver a tener una emisión más de lo que tiene que ver con nuestra clase de orientación. Espero que todos estén bien, con buena salud. Les envío un fuerte abrazo aquí desde la distancia y ya rápidamente nos metemos en lo que tiene que ver nuestro cometido, nuestro contenido. Continuando un poco con lo que habíamos hablado en la última clase, recordarán que estuvimos hablando del tema de la autocrítica allí por la página 69 del libro. Y hoy vamos a terminar con esta clase que tiene dos segmentos. Yo voy a partir de la página 71 en el libro de texto para que ustedes, si es que alguien tiene el libro de texto, entonces me va a seguir con el libro. Aquí con mucho gusto vamos a estar compartiendo un poco lo que tiene que ver este tema. Hoy vamos a hablar de lo que se da a llamar la disposición a escuchar a los demás y a sí mismo. Se dice que el aprender a escuchar es una de las virtudes que demuestra que la persona ha madurado. Muy pocos saben hacerlo correctamente, sin algunos detalles que aquí vamos a mencionar, que es lo que define realmente cuando una persona aprendió a escuchar. Esto es demasiado importante en la vida real, en la vida profesional, más todavía en la vida profesional porque nuestra materia tiene mucho que ver con recomendaciones generales que apuntan un poco a la vida profesional, porque así se llama nuestra materia. Es un poco el aprender a escuchar a los demás y, como dice ahí el título, a sí mismo, ¿ok? Uno de los principios más importantes del proceso de comunicar es el saber escuchar, como estábamos mencionando. Existe la creencia que escuchamos de forma automática, pero eso no es así. No existe aquello, te estoy escuchando, no te preocupes. Si es que alguien no escucha con los atisbos, con los ingredientes necesarios, en realidad no te está escuchando. Y esto en la vida real, no solamente en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, sino también en el ámbito relacional, en nuestras diversas relaciones sociales. Esto nos va a ayudar muchísimo porque a menudo también el no saber escuchar es lo que degrada, descompone o destruye una relación. ¿Okay? Así que chicos, esto es muy importante. Bien, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Cuál es la diferencia? Porque muchos dicen que es lo mismo, pero acabamos de decir que no es lo mismo. Y aquí tenemos la diferencia resumida en dos frases que también aquí lo tenemos en el libro de texto. Oír es simplemente percibir el sonido. Es decir, el oír es el aspecto físico, el aspecto instintivo, donde simplemente mi cerebro reacciona ante los estímulos o ondas de sonido, ya sea de ruidos, palabras, imágenes, etcétera, que llegan a mis oídos. Oír es simplemente percibir el sonido como algo natural, como un reflejo normal del cerebro que hace que yo pueda oír un sonido. También se le dice escuchar, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando semánticamente, implícitamente, cuál es la diferencia entre oír y escuchar. ¿Ok? Desde un punto más filosófico también, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces, el oír es simplemente el aspecto físico, es percibir el sonido normal que entra por nuestros oídos normales, físicos y corrientes. Pero escuchar es entender lo que oímos. Escuchar es dar sentido a lo que se oye. Y para dar sentido o entender lo que oímos, se requiere algo más que oír solo físicamente con el reflejo normal del cerebro. Explicado esto en términos más técnicos, más científicos, es la capacidad que tiene nuestro cerebro de procesar lo que oye más allá del sonido normal, más allá del sonido físico. Escuchar es cuando nuestro cerebro es capaz de procesar
es capaz de dar atención primero, porque para procesar hay que dar atención. Bueno, en realidad sigue este proceso: recibir el sonido, dar atención al sonido y después dar significado a ese sonido. Ese sería el proceso final de dar sentido a lo que se oye. Entonces, semánticamente o filosóficamente hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír simplemente es percibir el sonido, escuchar es dar sentido a lo que oímos con nuestros oídos físicos. Bien, elementos que facilitan esa escucha activa, es decir, que hagamos que vayamos a procesar lo que escuchamos. Y aquí el libro primero lo cita y después lo desarrolla. Como uno de los primeros elementos, los dos primeros elementos que se deben dar para que haya una especie de procesamiento de lo que escuchamos o aprendamos a escuchar a los demás es la disposición psicológica. ¿Qué quiere decir esto? La disposición psicológica tiene que ver con que me dispongo a escucharte, que te presto atención, que te doy tu lugar, que emocionalmente mi cuerpo y mi mente te está escuchando. Porque mi cuerpo puede estar contigo, pero mi mente puede estar totalmente en otro lugar. Ojo, chicos, que inclusive podemos mirar a la persona a los ojos. Y hay personas que tienen esa capacidad de decirte: sí te estoy escuchando, pero en realidad es algo solamente físico, corpóreo. Su cuerpo está allí, pero su corazón no está allí, como también suele decir una frase muy elaborada que solemos escuchar. Podemos dar la impresión de que escuchamos, pero psicológicamente no estamos conectados con esa persona. Entonces, para que se dé el arte de escuchar correctamente a las personas, mi cuerpo y mi mente tienen que estar en ese lugar conectados para poder realmente, para que se pueda dar realmente el proceso de la escucha activa o el saber escuchar. Obviamente también observar al interlocutor. Por eso ya dije antes que hay personas que inclusive son capaces de observar al interlocutor o a la persona que te está hablando, pero en realidad no lo estamos escuchando. Hay algunas personas que tienen esa tremenda capacidad de mirarte a los ojos e igual mentirte, como decía también otra frase. Como lo mismo, en este caso hay personas que te pueden mirar a los ojos, pero en realidad está pensando en otro lugar, no está conectado para nada con lo que tú le estás diciendo. Así es que obviamente se tiene que dar este gesto, este tics de observar al interlocutor para que la escucha sea activa. Por otro lado, los otros elementos que tienen que estar presentes en la escucha activa es la de sí o sí mostrar empatía. La empatía es la capacidad, mucho se habla de la empatía, hay muchas maneras de explicar la empatía, y aquí lo voy a explicar desde el punto de vista del contexto de saber escuchar. En este contexto, la empatía consiste en conectarnos tanto física, mentalmente, psicológicamente con la persona. Es decir, entablar una sincronicidad con esa persona. No simplemente estar allí. La empatía es la forma en que conectamos con la otra persona dentro de este contexto, porque sabemos que en muchos libros la definición de empatía dice ponerse en el lugar de otro. Pero aquí hablamos de conexión con la otra persona. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo: cuando intentamos o queremos conectar dos teléfonos a través del Bluetooth para pasarse información. Los teléfonos pueden estar inclusive uno encima de otro, pero si el Bluetooth no está conectado, los datos no se pasan, no hay una conexión, pueden estar juntos. Puede un teléfono estar emitiendo los datos pero allí al lado, pero el teléfono no lo recibe porque no está conectado el Bluetooth, o no está conectado a través de esa vía. Mostrar empatía significa la conexión completa, plena que tomamos con la otra persona para poder darse ese proceso de escuchar. ¿Ok? Parafrasear también es otro término poco usado. ¿Qué es lo que significa parafrasear?
El término parafrasear se usa también en dos sentidos. Yo puedo parafrasear en primera persona cuando, por ejemplo, uso esta expresión. Te lo voy a decir de otra manera. O estoy comentando esto que estoy leyendo de otra forma. Pero parafrasear en el contexto de escuchar significa confirmar lo que estoy escuchando. Por ejemplo, le decía a la persona, si te estoy entendiendo bien, ¿me estás queriendo decir esto? Eh, ¿Te refieres a esto? ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Es esto lo que me estás queriendo decir? O quizás no te estoy comprendiendo bien. Porque, ojo, una persona puede escuchar con todos estos elementos, pero puede llegar no a entender a plenitud lo que la persona le está diciendo. Parafrasear significa un poco verificar, es decir, si realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que el interlocutor está mencionando. Y por último, emitir palabras de refuerzo. En otras palabras, comprobar si lo que se está escuchando es lo que realmente se entendió. ¿Cuál es la diferencia entre parafrasear y emitir palabras de refuerzo? Te entiendo, te comprendo. Entonces ahora entiendo que lo que te pasa es esto, ¿ok? Por encima de la verificación que hemos pedido. Entonces emitir palabras de refuerzo tiene que ver un poco con la capacidad de dar una especie de colofón. ¿Qué es colofón? El colofón es como una frase final que resume lo que se ha leído, se ha escuchado, se ha hablado. El colofón es como una conclusión. Entonces usted puede decir, por ejemplo, en conclusión me doy cuenta de que lo que te pasa es esto, o en conclusión me doy cuenta entonces que esto es lo que quisiste decir, o así te estás sintiendo, etcétera y tal. Estos entonces son los elementos que se tienen que dar para que en la escucha activa el saber escuchar se dé en nuestra comunicación. ¿Ok? Bueno, ahora lo contrario, ¿qué es lo que tenemos que evitar para que la escucha activa se pueda dar? ¿O qué es lo que puede interferir en esa escucha activa? Y hay varios elementos, aquí yo les cito los principales. Es importante no distraernos, obviamente si usted está distraído nunca va a entender, comprender ni escuchar. ¿Ok? No debe haber distracción cuando deseamos realmente escuchar con empatía, con atención y lo más importante, con respeto a alguien que nos está hablando. No hay nada peor que cuando usted le está hablando a la otra persona y esa persona está distraída con el teléfono, por ejemplo, o está mirando sus mensajes, o está mirando alguna otra cosa, o mira a otra persona, peor todavía, y más todavía si es tu pareja. Eso realmente es una receta para el desastre, ¿ok? Es importante entonces no distraernos. En segundo lugar, no interrumpir a la persona que nos habla. El saber escuchar requiere el arte de tener la paciencia de escuchar todo primero y después emitir una opinión. A veces la persona está hablando y de repente nosotros empezamos a hablar de otro tema y la interrumpimos o simplemente no dejamos que termine de hablarnos. Eso inclusive también forma parte de nuestra educación y tiene mucho que ver con la capacidad de saber escuchar con empatía, no interrumpir a la persona que nos habla. En tercer lugar, no hacer juicios de valor sin antes tener el pantallazo completo, la película completa. Nunca emitir una opinión a mitad de una conversación sin antes haber escuchado todos los detalles. Es decir, no hace falta luego hacer un juicio de valor, porque muchas veces nosotros nos apresuramos con emitir. ¿Qué es un juicio de valor? Es una opinión sobre la persona. Es una opinión en base a lo que me está diciendo. Sos un boludo, sos un tonto, qué bobo que sos, cómo podés hacer esto. Ese tipo de cosas, por ejemplo, a veces nos apresuramos para hacerlo sin entender completamente a la persona y hacemos un juicio de valor. ¿Ok? En cuarto lugar, no ofrecer ayudas o soluciones prematuras. Esto va muy de la mano con lo que escuchamos antes, porque muchas veces ni siquiera hemos terminado de escuchar a la persona, no terminamos de ver todo el contexto del problema, solo miramos el árbol y no nos fijamos en el bosque y nosotros ya queremos tomar todo el bosque sin
haber contemplado la envergadura, la dimensión, la profundidad del bosque que tenemos por delante. La escucha activa nos priva de hacer juicios de valor anticipados o de ofrecer soluciones prematuras que después pueden ser desastrosas. Y en quinto lugar podemos mencionar no contar, entre comillas, tu historia cuando otro te habla. Porque ese es el momento de escuchar a la persona, no que tú cuentes qué te pasó a ti. Y esto es muy común entre nuestras comunicaciones. La persona nos está hablando y a mitad de conversación dice, sí, a mí me pasó lo mismo, vos sabés que yo me fui tal parte y a mí también me pasó exactamente lo mismo que vos. ¿Cómo podemos saber si es exactamente aquello que nos pasó a nosotros si la persona aún no terminó de contarnos? Esto realmente interrumpe la escucha activa y dependiendo un poco del temperamento del que nos está hablando, a veces la persona ya no nos quiere contar lo que nos estaba mencionando porque simplemente la hemos interrumpido. ¿Ok? Esto, chicos, es muy importante. Así es que aquí entonces estas son, digo bien, las recomendaciones para evitar una escucha activa, que evita, digo bien, la escucha activa en nuestras comunicaciones que tenemos habitualmente. ¿Ok? Bien, les voy a dejar en este caso una tarea que no está en el libro. Así es que aquí ya voy a mencionar la tarea, no hace falta que la actividad ustedes busquen en el libro porque aquí voy a explicar cuál va a ser la tarea. ¿Ok? Entonces la tarea va a consistir en escribir, escuchen bien lo que les voy a decir, escribir una reflexión de cómo puedo mejorar mi arte de escuchar a los demás. En base a lo que se ha expuesto en esta clase, usted va a escribir una reflexión de una página. Repito de vuelta, escribir una reflexión de cómo mejorar mi capacidad de escuchar a los demás, mínimo una página completa. Nada de escribir media página, una página completa. Esa entonces va a ser la tarea que vamos a tener para esta clase. ¿Ok? Bien, chicos, cualquier pregunta, cualquier consulta, como siempre, ustedes ya saben, me pueden enviar sus comentarios, sus consultas, sus preguntas, sus me gusta, sus me encanta, etcétera, que con mucho gusto estamos aquí para evacuar sus preguntas, sus consultas. Así que les envío un abrazo fuerte, espero que todos sigan bien. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.